Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase asincrónica de Taller de Desarrollo Cognitivo 2, donde veremos el tema que está acá en pantalla, metacognición. Como saben, mi nombre es Alejandro Fernández y quizás me recuerden de otras clases como Conociendo el Modus Ponens, Conociendo el Modus Tollens, o esto es cognitivo pero mortal. Y la verdad es que esos no son nombres reales de clases, pero me gustaría que lo fueran. El nombre de hoy día no es tan bombástico, pero sí llega a ser desafiante y no se olviden que es un concepto que ya vimos el semestre pasado, que es la metacognición. Pero lo vimos de manera más bien transversal. Hoy día lo vamos a ver de manera más puntual porque es un tópico importante para actividades que van a tener que desarrollar de aquí en adelante. Así que vayamos viendo. Hoy día tengo la cámara encendida, no la voy a tener encendida para todas las diapositivas, pero sí para algunas. ¿Ok? Así que bien, como les decía, vamos viendo. Como recordarán, la metacognición es la conciencia de los propios procesos cognitivos y el control de los propios procesos cognitivos. Es decir, en términos de una metáfora, es como si ustedes pudiesen transformarse en un homúnculo, es decir, un ser humano pequeñito, y entrar en vuestra cabeza, en vuestro sistema cognitivo, en vuestra mente, para revisar cuáles son los elementos y los procesos que ésta contiene y es capaz de ejecutar, y al mismo tiempo ese destornillador representa justamente esa capacidad de atornillar o desatornillar, es decir, hacer cosas en vuestra mente. A diferencia de los animales no humanos, en donde no se ha demostrado la existencia de esa capacidad, nosotros sí somos capaces de conocer lo que hay dentro de nuestra cabeza, reflexionar acerca de ello y hacer ciertos cambios. ¿Recuerdan ustedes la metáfora del equipo de baloncesto para comprender lo que eran las estrategias de aprendizaje? Eran 5 elementos. El quinto elemento, era la metacognición, que lo analogábamos a el entrenador, que era capaz de revisar cómo se estaba desarrollando el juego y hacer cambios estratégicos y cambios de equipo. La metacognición en ese sentido es eso, nuestra capacidad de observar desde fuera e intervenir. Pero vámonos a una definición más concreta, una definición que proviene de John Flavel, el autor del concepto, que comenzó a indagarlo ya a fines de los años 70 y a mediados de los años 80 lo tenía conceptualizado de la siguiente manera. Decía que ha sido usualmente definida la metacognición de modo amplio y más bien informal como algún conocimiento o actividad cognoscitiva que toma como objeto o regula algún aspecto de la empresa cognoscitiva, entendiendo por empresa una actividad que da un beneficio pero que consume esfuerzo. Es llamada metacognición porque significa principalmente cognición de la cognición. Y esto quizás no aporta nada nuevo y por el contrario, de acuerdo a vuestra opinión, amplía demasiado el concepto porque dice algún conocimiento o actividad que toma como objeto o regula algún aspecto de la empresa cognoscitiva. Es como que todo está vinculado con todo. Pero básicamente eso es. Metacognición es sencillamente cualquier instancia en donde la cognición se toma como objeto a sí misma. Y en ese sentido, podemos decir que de acuerdo a él, la metacognición corresponde a cualquier conocimiento o cualquier actividad cognitiva que tiene como objeto o regula cualquier aspecto de cualquier empresa cognitiva. Cada momento en que la cognición toma como objeto la cognición o cualquier momento en donde la cognición regula la cognición, estamos en presencia de la metacognición. De ahí el prefijo meta, que significa acerca de. Metacognición es cognición acerca de la cognición. Y sus conceptos claves son conocimientos metacognitivos, experiencias metacognitivas y estrategias metacognitivas. ¿Cómo están vinculados estos tres elementos? Lo vamos a ver a continuación. Para ello les voy a plantear un experimento mental, es decir, una situación hipotética que permite ilustrar y resumir una serie de investigaciones que se han hecho respecto de un concepto, en este caso acerca de la metacognición. Y este es un desafío que permite sondear el nivel de actividad metacognitiva de un sujeto. Y el desafío se lo vamos a plantear a dos sujetos, un niño de 5 años, al cual llamaremos cariñosamente Eustaquio, y un niño de 8 años, al cual llamaremos cariñosamente Lupercio. A ambos, de manera independiente, les vamos a plantear la misma pregunta, o mejor dicho, el mismo desafío, que dice, recitaré una lista de 10 animales, esperaré un rato y luego quiero que repitas la mayor cantidad de animales que recuerdes. ¿Cuántos crees que serás capaz de recordar?
Es decir, a ambos niños les pedimos primero una predicción de cómo lo van a hacer y luego los vamos a someter a la actividad, es decir, al recitado de animales. Esto inmediatamente nos plantea para ambos niños separados, en primer lugar, una predicción. Es la cantidad de animales que ellos consideran que van a ser capaces de recordar antes de pasar por la prueba. Y luego, en segundo lugar, una cuantificación de su desempeño, la cantidad de animales que ellos efectivamente serán capaces de recordar, que nos van a recitar. Finalmente, podemos calcular la diferencia entre la predicción y el desempeño en la forma de una resta simple. Entonces, ahora viene la gran pregunta. ¿Cuántos animales creen ustedes que va a predecir Eustaquio, un niño de 5 años cualquiera, que podrá recordar? Y típicamente un niño de 5 años dice, los voy a poder recordar todos. Lupercio, en cambio, un niño de 8 años, va a decir aproximadamente 7. Es decir, un niño de 8 años considera que no va a ser capaz de recordarlos todos, pero sí la mayoría. Y luego les planteamos el desafío, es decir, los sometemos a la prueba. Les dictamos el listado de los 10 animales, como por ejemplo perro, gato, jirafa, hipopótamo, león, etc. Completan ustedes con los 5 animales que deseen. Esperamos aproximadamente un minuto y le pedimos a Eustaquio que recite la mayor cantidad posible de animales que recuerde de la lista. Y va a comenzar, por ejemplo, perro, gato, jirafa, va a hacer una pausa y luego va a decir gato, ese ya lo dijiste, lo voy a decir yo. Perro, y yo le voy a tener que decir, ese también lo dijiste. Jirafa, va a continuar. Y así se va a seguir dando vueltas en solamente los 3 animales que va a poder recordar. Porque esa es básicamente la amplitud de memoria a corto plazo que tienen los niños a los 5 años. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero 3 es un promedio que coincide con la realidad. En cambio, Lupercio va a ser capaz de recitar generalmente en promedio 7 animales, lo cual inmediatamente plantea una diferencia para el caso de Eustaquio de 5 años de 7 animales y para Lupercio de 0 animales. Y este experimento nos refleja 2 aspectos de la cognición de los niños. En primer lugar, que los niños a los 8 años tienen mayor amplitud de memoria que los niños de 5 años. Y en segundo lugar, que los niños de 8 años tienden a conocer mejor el funcionamiento de su memoria y las limitaciones de la misma. Esto es, en el fondo, un ejercicio metacognitivo, pero la metacognición no son solo predicciones acerca del desempeño. Como les decía, hay 3 elementos que es importante ordenar: conocimientos metacognitivos, experiencias metacognitivas y estrategias metacognitivas. Estos 3 elementos quedan bien ordenados en este modelo integrado de metacognición, en donde en primer lugar lo que tenemos son los procesos cognitivos, es decir, percepción, atención, memoria, toma de decisiones, imaginación y creatividad, por poner solamente algunos ejemplos. No hay un listado exhaustivo de procesos cognitivos. Pero todos los procesos mentales que ustedes puedan ejecutar son denominados procesos cognitivos. Y en la medida en que ustedes van ejecutándolos, los van a ir vivenciando, se van a ir dando cuenta de cosas que ocurren en ellos. Por ejemplo, me doy cuenta de que no puse mucha atención en lo que me acaban de explicar. O me acabo de dar cuenta de que en general soy bueno para recordar nombres y asociarlos con rostros. Me acabo de dar cuenta de que recordé o que pude retomar el hilo de lo que estaba pensando, lo que estaba diciendo, siendo que hace un rato no me acordaba. Todos esos darse cuenta son denominadas experiencias metacognitivas, lo que es lo mismo vivencias metacognitivas, que es lo que resulta de experimentar el funcionamiento de la mente humana. Nosotros nos vamos dando cuenta de cosas respecto de nuestra mente. Y esas son las experiencias metacognitivas que se van repitiendo una y otra vez a lo largo de nuestra vida y nos permiten formar opiniones acerca de nosotros mismos. Muchos y muchas de ustedes dirán, tengo mala memoria. Y algunos y algunas de ustedes irán a un sector un poco más detallado diciendo, tengo mala memoria para fechas, pero tengo buena memoria
para cuánto me deben personas a las que les he prestado dinero. Esos pequeños detalles son opiniones que a la larga podemos considerar que son, en el fondo, conocimiento metacognitivo. Es decir, conocimientos o creencias acerca de qué factores o variables actúan e interactúan para afectar el curso y el resultado de las empresas cognitivas. Nuevamente, entendiendo por empresa una actividad que da un beneficio y que toma esfuerzo. Ahora, este conocimiento metacognitivo se puede dividir en 3 subtipos. En primer lugar está el conocimiento metacognitivo del sujeto, que es aquel conocimiento que versa sobre las personas como seres dotados de cognición. Es decir, en el momento en el que ustedes dicen, yo sé respecto de mí mismo, que me carga hacer puzzles porque nunca he sido capaz de rellenar las letras que faltan. O por ejemplo, que a mí siempre se me dio fácil jugar ajedrez. O saber, por ejemplo, que yo juego ajedrez mejor que mi hermano. Todo eso es conocimiento metacognitivo. Y el conocimiento metacognitivo se construye en base a la repetición de sucesivas vivencias cognitivas que uno ha tenido en la vida. Ahora, el conocimiento metacognitivo no solo es del sujeto. También puede ser conocimiento metacognitivo acerca de la tarea, que son creencias que un individuo tiene de la influencia que tendrá la naturaleza de un problema sobre su resolución, ya sea por el tipo de demandas que implica o el tipo de información que involucra. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué se requiere para jugar apropiadamente al póker? Y ustedes me responden, a ver, para jugar apropiadamente al póker se requiere en primer lugar ser capaz de poner cara de póker. Es decir, ser capaz de controlar esas microexpresiones que uno tiene para no develar lo que uno está pensando o sintiendo. Eso es conocimiento metacognitivo de la tarea, porque es saber qué se requiere para ejecutar apropiadamente una tarea. Y el tercer subtipo de conocimiento metacognitivo que existe es el de la estrategia. Saber que tienen los sujetos acerca del valor diferencial que poseen ciertas estrategias, cognitivas o metacognitivas, para cumplir con un objetivo propuesto. Es decir, qué resulta mejor en un escenario y qué resulta mejor en otro. Por ejemplo, si yo sé que la lluvia de ideas es una buena forma de iniciar un escrito, pero una estrategia que no tiene ningún sentido antes de ponerme a leer, eso es conocimiento metacognitivo de la estrategia. Ahora bien, el saber de poco sirve si uno no lo lleva a la acción. Y ahí es donde aparecen las estrategias metacognitivas, que son acciones que dan información sobre la actividad cognitiva y el progreso que se ha logrado en ella. Pero no solamente dan información, también permiten intervenir lo que se está haciendo. Por ejemplo, cuando uno se da cuenta de que uno no está comprendiendo lo que lee. Y uno dice, ya, lo que voy a hacer entonces de ahora en adelante es resumir párrafo a párrafo, mentalmente, porque no tengo tiempo para escribir, pero voy a resumir. Esa es una decisión que equivale a una estrategia metacognitiva. Pero las estrategias metacognitivas no son de un único tipo. Hay 3, dependiendo del momento en que se ejecuten. Antes de la tarea se denominan estrategias metacognitivas de planificación o planeación, que son procesos que se manifiestan, como les decía, antes de la resolución de una tarea y que consisten en anticipar las actividades, los posibles resultados o probables estrategias a usar. Muchas personas, por ejemplo, a la hora de leer, cuentan la cantidad de páginas que les corresponden y las dosifican en términos de, por ejemplo, 20 páginas hoy, 20 páginas mañana y 20 páginas pasado mañana. De esa manera sé que me voy a demorar o planeo demorarme 3 días en leer este texto. Y también se aplican a la escritura. Antes de ponerme a escribir, voy a hacer un mapa conceptual de los temas que tengo en mi cabeza para no perderme y asegurarme de incluirlos todos en la respuesta que estoy dando, por ejemplo, en esta prueba de desarrollo. Esos son 2 ejemplos de estrategias de planificación. Luego tenemos las estrategias de monitoreo, que son procesos que se realizan durante la tarea y que se manifiestan en actividades de verificación, rectificación y revisión de una estrategia empleada. Por ejemplo, ¿estoy entendiendo lo que leo? ¿Me resulta satisfactorio lo que estoy escribiendo?
Me acabo de dar cuenta de que no he puesto ninguna atención, por ejemplo, a la ortografía de lo que estoy escribiendo. Hagamos una cosa. Voy a dejar de considerar, voy a dejar de preocuparme por la ortografía y la voy a revisar al final. Eso es, por ejemplo, una estrategia de monitoreo. Y finalmente tenemos estrategias metacognitivas de evaluación, que son procesos realizados justo al final de la tarea y que consisten en evaluar los resultados de la estrategia empleada en términos de su eficacia. Básicamente, ¿estoy o no estoy satisfecho o satisfecha con lo que acabo de hacer y de acuerdo a qué criterio? Si uno se hace esa pregunta y uno la responde eficientemente, uno está aplicando de manera adecuada una estrategia de evaluación metacognitiva. Y si se dan cuenta, acá se genera inmediatamente una especie de círculo de acción en donde los procesos cognitivos generan experiencias metacognitivas que van alimentando conocimiento metacognitivo que a su vez orienta estrategias metacognitivas que operan sobre procesos cognitivos que van generando nuevas experiencias metacognitivas y así sucesivamente. La mejor forma de ordenar y organizar esta especie de círculo virtuoso que tenemos de la metacognición es dividiendo, en primer lugar, los procesos cognitivos o identificándolos como el nivel objeto, es decir, el nivel sobre el cual opera la metacognición. Y esta vendría a ser el metanivel, compuesto por estos tres elementos que ya definió en su momento Flavel. Veamos cada uno de estos elementos en detalle. La experiencia metacognitiva es, como les decía, un darse cuenta, un tomar conocimiento de cómo la cognición se ve afectada por algún factor en particular. Ocurre en el aquí y ahora de la cognición, en el sentido de que se da en un momento específico. Y se relaciona también con elementos afectivos por el mismo hecho de su inmediatez. Es decir, se da, como les decía, en un momento concreto y cuando se da viene acompañado de una emoción, que puede ser intensa o no. Por ejemplo, cuando a uno le resulta un ejercicio o un tipo de ejercicios matemáticos que durante semanas no se le daban a uno. Y en ese momento, cuando a uno le resultan, uno inmediatamente tiene un pequeño momento de eureka y de felicidad, de alivio incluso. O por ejemplo, cuando uno se da cuenta de que lo que respondió en la prueba era acertado. También está acompañado de una pequeña alegría. O por ejemplo, imagínense el momento en el que ustedes reciben su título profesional después de haber sido bien evaluados en su examen de práctica. También eso va a estar acompañado de una emoción. Veamos algunos ejemplos. Me di cuenta de que el usar exitosamente la estrategia lluvia de ideas mejoró notablemente mi concentración en escribir. ¿Qué es eso sino un darse cuenta, ahí mismo lo dice, acerca del uso de una estrategia? O, por ejemplo, percaté de que al terminar de escribir el texto había aclarado mi concepto de libertad, asumiendo que el sujeto tenía que escribir un ensayo acerca de lo que era la libertad. Darme cuenta, me percaté, noté que lo que estoy notando ahora, vaya, esto sí que me está resultando. Todas esas son vivencias metacognitivas, las cuales en el modelo se llaman experiencias metacognitivas, del inglés to experience, experimentar o vivir. Luego tenemos el conocimiento metacognitivo. Un saber, un acervo que crece desde la niñez. Constituye una verdadera teoría de sentido común acerca de cómo funciona la propia mente y la de los demás en relación a múltiples factores. Por ejemplo, ustedes asumen que para recordar algo primero hay que aprenderlo. Eso que ustedes saben proviene de vuestra vivenciación del aprendizaje a lo largo de vuestra biografía. A eso nos referimos con que esto se construye desde la niñez y que constituye una teoría del sentido común acerca de cómo funciona la propia mente. Pero también yo como sujeto soy capaz de discurrir acerca de la mente de los demás porque yo asumo que su mente es muy similar a la mía. Y que yo sé, por ejemplo, que si yo le falto el respeto a alguien, esa persona se va a enojar. Es porque a mí me han faltado el respeto y sé lo que se siente. Y esa empatía se traduce en la proyección de las mentes de otros. Veamos algunos ejemplos. Leer palabras que no conozco me dificulta la comprensión, lo cual es obvio. O por otro lado, las personas no entienden claramente las teorías si no se les da un ejemplo, lo cual puede ser cierto o no, pero el asunto es que el sujeto lo crea.
El conocimiento metacognitivo, como cualquier otro tipo de conocimiento, puede ser más preciso o más impreciso. Puede ser correcto o puede ser incorrecto. Muchas veces las personas tienen ideas respecto de sí mismas que no son ciertas. Ahora, lo importante es tratar de construir conocimiento metacognitivo verdadero. O por otro lado, un sujeto puede decir: si me piden escribir un ensayo filosófico, tendré que concentrarme más que si me piden escribir una carta. ¿Cierto? Eso es conocimiento metacognitivo de la tarea. ¿Por qué? Porque yo sé que una tarea exige más esfuerzo que otra. O por ejemplo, subrayar es una estrategia insuficiente para comprender un texto de fundamentos epistemológicos. ¿Qué está diciendo acá el sujeto? No que subrayar sea inapropiado, sino que para estudiar fundamentos epistemológicos, aparte de subrayar, se va a tener que aplicar otro tipo de procedimientos. O, por ejemplo, la rima me sirve para escribir poemas en situaciones en las cuales no sé qué escribir, que este es un poquito también el principio de las payas o del freestyle. Luego, finalmente, tenemos la estrategia metacognitiva, que es una acción. Se caracteriza por aplicarse sobre material cognitivo, es decir, sobre una estrategia cognitiva. Es decir, es una acción cognitiva que opera sobre otra acción cognitiva. Y con eso se busca controlar la cognición y mejorarla. Debe buscarse para reconocer la acción que se está desarrollando a la base y qué acción en el metanivel se realiza para potenciar la primera. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros podemos tener un enredo. ¿Qué acción opera sobre otra acción? La distinción a veces es artificial, pero podemos hacerla. La estrategia cognitiva y metacognitiva en ese sentido son equivalentes. Solo se distinguen porque una actúa sobre otra. Es, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando yo me rasco la espalda? Es mi cuerpo actuando sobre mi cuerpo. Es el mismo cuerpo. Esta vendría a ser el metanivel, porque es mi cuerpo actuando sobre otra parte de mi cuerpo. Con las estrategias metacognitivas pasa lo mismo. Entonces, en el fondo, cuando una acción cognitiva actúa sobre otra acción cognitiva, esta inmediatamente sube de nivel. Y las hay de tres tipos. En primer lugar, tenemos las estrategias metacognitivas de planificación o planeación, que son procesos que se manifiestan antes de la resolución de una tarea y que consisten en anticipar las actividades, considerando que la anticipación es una señal inconfundible de inteligencia. Y esta anticipación también implica pensar en los posibles resultados o probables estrategias a usar. Luego tenemos las estrategias de monitoreo, que son procesos que se realizan durante la tarea y que se manifiestan en actividades de verificación, rectificación y revisión de una estrategia empleada. Es decir, es supervisión. ¿Cómo está resultando el proceso? Y finalmente tenemos las estrategias metacognitivas de evaluación, que se realizan justo al final de la tarea y que consisten en evaluar los resultados de una estrategia empleada en términos de su eficacia. ¿Y por qué decimos que esto se hace justo al final? Porque si yo pienso o analizo algo que hice ayer, es poco probable que recuerde todos los detalles mentales de lo que hice. En cambio, si yo lo pienso justo después de haberlo hecho, voy a tener mucha más información detallada que me permite alimentar a esta estrategia metacognitiva. Veamos un ejemplo nivel por nivel de una estrategia metacognitiva de planificación. El sujeto hipotético reporta: hacer un esquema para aprovechar mejor el material que se recoge al hacer una lluvia de ideas para tener ideas al escribir. Esa fue la estrategia que utilizó. Y podemos hacer una distinción en donde la última frase refleja el objetivo cognitivo, pues es la finalidad de la estrategia. Cuando el sujeto dice hacer una lluvia de ideas, claramente esa es una estrategia cognitiva, sobre la cual opera otra, que es posterior: hacer un esquema con el resultado de esa lluvia de ideas. Es decir, primero viene la estrategia cognitiva, que busca el objetivo cognitivo, y después se aplica una estrategia metacognitiva, que es hacer un esquema para aprovechar mejor el material. Es decir, de esa manera yo planifico mi escritura antes justamente de iniciarla. Veamos ahora un ejemplo de una estrategia metacognitiva de monitoreo. En este caso, el sujeto dice que lo que él hace es, literalmente, hacerme preguntas para comprobar si me está sirviendo el leer subrayando para leer y comprender.
Es decir, lo que acá el sujeto está haciendo es que está tratando de leer comprensivamente. Y ese es su objetivo. Y la estrategia que utiliza es subrayar mientras lee. Pero sobre esa estrategia opera otra, que es hacerse preguntas sobre ese subrayado para evaluar si le está sirviendo ejecutar esa estrategia. Bastante elaborado y bastante efectivo para mejorar la comprensión lectora. Y ahora un ejemplo de una estrategia metacognitiva de evaluación. El sujeto dice, lo que yo hago es comparar el tiempo que me ha tocado ejecutar diversas estrategias mnémicas para ser más eficiente en el uso de mi tiempo al memorizar. Considerando que el tiempo es un recurso limitado, es importante usarlo eficientemente. Y lo que hace este sujeto es que compara al menos 2 estrategias de memorización. Entonces, las estrategias de memorización o estrategias mnémicas son las estrategias cognitivas. Y sobre ellas opera una metaestrategia que es comparar el tiempo. Voy a evaluar cuánto me ha tomado estudiar este material con la estrategia A y cuánto me ha tomado leer, aprender o recordar este material con la estrategia B. Tomo el tiempo y después comparo con cuál de las dos me demoré menos. Hacer eso no solamente es bastante avanzado, sino que además sería muy útil para descartar estrategias que no son útiles o escoger estrategias que sí lo son. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿es útil la metacognición? Después de todo, la metacognición es un metanivel y es, por lo tanto, un espacio que consume recursos. Estar cuestionándose cómo hace uno las cosas, cómo las hizo, efectivamente toma tiempo y puede interferir en lo que uno está haciendo. ¿No sería mejor vivir la vida de manera un poco más automatizada, haciendo en vez de estar cuestionando lo que uno está haciendo? La pregunta es lícita, pero la metacognición tiene ciertas utilidades que han estado ya establecidas después de que se ha investigado el concepto. En primer lugar, la metacognición permite poner más énfasis en los procesos que en el producto, con lo cual se posibilita la identificación de obstáculos y su corrección. Si hay algo que a nosotros no nos resulta, analizar cómo hacemos las cosas nos permite identificar aquellos pasos que son erróneos, que están de más o que requieren más trabajo. En segundo lugar, la metacognición ayuda a ser un principiante inteligente, es decir, a la hora de aprender a hacer algo nuevo, es mucho mejor ser estratégico y poner los recursos donde realmente se requieren. Por ejemplo, al aprender a escribir o, por ejemplo, al aprender a escribir académicamente. Reflexionar en torno a cómo escribimos tradicionalmente, qué tenemos automatizado, dónde están nuestros problemas, nos permite tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, si ustedes saben que al comenzar a escribir se les van las ideas, una muy buena estrategia es anotar las ideas tal como se les venga a la mente, con el lenguaje que ustedes puedan acceder en ese momento, con las palabras que a ustedes se les ocurran. De esa manera dejan las ideas plasmadas en el papel para luego desarrollarlas en una segunda o tercera vuelta. En tercer lugar, la metacognición ayuda a saber qué es el saber, qué es el aprender, es decir, distinguir el proceso de aprendizaje de ya el dominio de una actividad cognitiva. Y eso nos permite saber si es que nosotros somos expertos o no en un procedimiento. Un muy buen ejemplo está en la cocina. Una cosa es aprender a cocinar algo y otra cosa es saber cocinarlo bien y poder enseñárselo a otras personas. Pueden ustedes llevar esta metáfora a actividades académicas como por ejemplo escribir. En cuarto lugar, la metacognición genera condiciones favorables a que se dé una educación flexible y generalizable. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos perfectamente aprender por un condicionamiento y en el fondo anquilosar procesos de memoria, lo cual los vuelve rígidos y difíciles de modificar. Es mucho mejor que yo tenga claro qué fui aprendiendo, cómo lo fui aprendiendo, casi como si tuviese un plano de mis procesos mentales. De esa manera puedo cambiar aquello que requiere ser cambiado en nuevos escenarios y al mismo tiempo permite la transferencia de dominios, es decir, llevar una habilidad a otro dominio distinto. Y esto se conecta con la otra utilidad que tiene la metacognición,
que al final este es el concepto central de las reformas educacionales latinoamericanas. Muchos planes y programas de instituciones educativas, desde jardines infantiles hasta universidades, tienen la frase aprender a aprender. Es decir, lo que se busca es formar una persona en una disciplina para que no solamente sepa hacer, sino que pueda actualizarse por sí mismo o por sí misma. Tenemos entonces a un profesional de aprendizaje autónomo, y eso es crucial en la sociedad del conocimiento. Y así llegamos finalmente a que la metacognición es un fenómeno mental compuesto por tres grandes elementos. En primer lugar, están las experiencias metacognitivas, que son la vivenciación de lo que ocurre en la mente de cada uno de nosotros. Con el tiempo se va construyendo conocimiento que tenemos acerca de nosotros mismos y que nos permite compararnos con los demás. Y si bien las comparaciones siempre son odiosas, nos permiten saber de qué son capaces otras personas y qué es lo que nosotros podemos lograr. Así es como nosotros aprendemos tempranamente que la telepatía no existe. Y en la medida en que nosotros sabemos cosas acerca de nosotros mismos en tanto entes cognoscentes, podemos utilizar eso para mejorar los procesos cognitivos que nosotros ya podemos ejecutar. Si aplicamos eso a la escritura, tenemos que en la medida en que nosotros vamos escribiendo, vamos vivenciando aspectos de nuestra cognición, de nuestra escritura. Por ejemplo, me cuesta aplicar las reglas de ortografía. Me cuesta definir sobre qué escribir. La verdad es que nunca había hecho una lluvia de ideas y se me hizo tan fácil que creo que lo voy a usar en el futuro. Todos esos monólogos mentales son en el fondo metacognición. Pero ojo, que la metacognición no siempre es consciente. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, corrigiendo nuestra forma de escribir, por ejemplo, evaluando nuestra forma de escribir, de lo que ni siquiera somos conscientes. Y es incluso difícil ponerlo en palabras. Cuando otra persona nos pregunta, ¿cómo escribes tú? Incluso nos va a costar explicarlo. Pero eso no significa que no haya metacognición ahí, todo lo contrario. Así que esta clase sea una invitación para explorarse ustedes mismos y ustedes mismas metacognitivamente. Y quedamos hasta acá. Pero si se dan cuenta, yo estoy de alguna manera constreñido por los límites que me da este recuadro en el cual estoy haciendo la clase. Así que lo único que puedo hacer es pedirle ayuda a un literato como Julio Cortázar para decirles que nos vemos a la vuelta del receso. Que no olviden que durante esta semana, es decir, la semana que parte el 18 de octubre, no va a haber actividades sincrónicas. En todo caso, vayan revisando el aula virtual porque hay instrucciones que ustedes tienen que conocer para seguir con el curso. Nos vemos hasta la vuelta del receso. Que estén muy bien.